Este es un programa, bueno, en primer lugar le queremos dar las gracias especialmente a la doctora Elaine Neuenfeld, que es nuestra conferenciante esta noche. Elaine es brasileña, fue profesora en la Facultad de Teología en San Leopoldo, en Brasil, fue titular de la Cátedra de Teología Feminista en esta facultad y desde hace 10 años es la directora de la Oficina para la Mujer en la Iglesia y la Sociedad de la Federación Luterana Mundial. Está aquí por una reunión de la Red de Mujeres y Justicia de Género de la Federación, y entonces aprovechamos y le pedimos una conferencia para esta noche. Bueno, nos pareció que un tema importante estos días y que se ha ido viendo que es necesario desarrollar es cómo contrarrestar los discursos fundamentalistas y la así llamada ideología de género. Y entonces fue el tema que le pedimos a Elaine que preparara y que desarrollara para nosotros y para nosotras. Deberíamos hablar en femenino, somos muchas más mujeres que varones, para nosotras esta noche. Quisiera agradecer a unas pocas personas e instituciones. Por un lado, agradecerle a la Red Ecuménica de Educación Teológica, por el auspicio, agradecerle a CEDI, que es el servicio de diaconía de las dos iglesias, la IELU y la IERP, por ayudarnos y acompañarnos en este taller que vamos a tener mañana y pasado, y también por hacernos el contacto con el equipo de audiovisuales de la Casona de Florencio Varela, que es quien va a grabar la conferencia y las preguntas después, así que para tenerlas después para futuro uso. Agradecerle a la congregación local, la Cruz de Cristo, por el espacio también, y a sus dos pastor y pastora, que están allí atrás, Alan Eldred y Vilma Rommel. Bueno, creo que es todo por ahora. No sé, espero no olvidarme de ningún saludo especial ni agradecimiento especial. Espero que no solamente aprendamos, estoy segura de que vamos a aprender, sino que también disfrutemos de una buena reflexión y un poco de alimento intelectual y espiritual también. Muchas gracias. Buenas noches. Aquí se habla portuñol, la lengua oficial de este encuentro que estamos, la tercera lengua. Muchas gracias por invitarme, Mercedes y el grupo del IPC y de la red, porque estábamos en la red de educación de Mujeres y Justicia de Género. Cuando estábamos con Mercedes construyendo el tema de este encuentro, yo tuve, creo que un momento así de sueño y acepté hablar sobre esto. Entonces, después que me di cuenta, como decía, yo tengo mi español centroamericano, entonces mezclo algunas palabras de Centroamérica que quizá no son en uso aquí en el sur del mundo. Pero en mi español se dice me metí en una camisa de 11 varas. Entonces, yo quería iniciar conversando un poco sobre la discusión del fundamentalismo. Primero el fundamentalismo, después la ideología de género y después algunos argumentos o algunos caminos de cómo contrarrestar o de cómo enfrentar esta discusión y cómo salir de esta trampa que es ideología o justicia o equidad de género. Yo tuve acceso a un estudio que hace una profesora de teología nuestra, que se llama Wanda Deifeld, que es luterana, y ella hace una discusión sobre el fundamentalismo religioso, y yo quería traer algunos puntos de este estudio, de algunas otras lecturas que hice, y voy a decir 1, 2, 3, 4, 5 puntos sobre la discusión del fundamentalismo. Primero, que hay una constatación casi obvia, básica, es de que el fundamentalismo crece en América Latina. Viene con una mistura aquí muy especial, que es la teología de la prosperidad. Y la teología de la prosperidad es aquella teología que dice que
cuanto más tengo, más soy bendecida. Tengo más, muy sencillamente diciendo, lo que tengo económicamente es por bendición. Y si no lo tengo es porque no tengo las bendiciones de Dios. Y junto con la teología de la prosperidad en América Latina, el fundamentalismo también viene con un fuerte legalismo bíblico. Segundo punto, los movimientos de renovación carismático pentecostal son comunes al interior del catolicismo y el protestantismo. No es solo un elemento protestante. Estima-se que 35 a 45% del cristianismo global pertenece a algún tipo de renovación que enfatiza el poder del Espíritu Santo. Tercero, los grupos fundamentalistas se caracterizan por sus liderazgos mayormente masculinos, hombres, con posturas autoritarias, discursos carismáticos, muchas veces el discurso bastante importado de los Estados Unidos, de una derecha fundamentalista de los Estados Unidos, basados en una visión de que hay una elección divina, separa el mundo entre nosotros y ellos, entre los escogidos y los del mundo. Cuarto, en América Latina y el Caribe, los fundamentalismos vienen estableciendo un uso politizado de la fe evangélica, resultando en una asociación perniciosa y peligrosa de intolerancia a manifestaciones críticas a denominaciones e iglesias, hasta con persecuciones religiosas que son no cristianas. Aquí un ejemplo de intolerancia que se torna lugar de encuentro y diálogo aconteció en Brasil, en Río de Janeiro, donde un terreiro, que es un espacio de culto afro-brasileño, un terreiro de una madre de santo, fue destruido por fundamentalistas evangélicos. Y hubo un movimiento liderado por una pastora luterana de la ISLB, llamada Luz Marina Campos García, asociada en nombre del Consejo Nacional de Iglesias de Brasil, que están haciendo movimientos de reconstrucción de este terreno para contrarrestar con acciones prácticas lo que fundamentalistas evangélicos destruyeron. Un último punto que quiero destacar a partir del texto que Wanda levanta, las reflexiones que ella hace, es que el crecimiento de los movimientos fundamentalistas, y ella hace una asociación a los procesos de urbanización en América Latina. O sea, cómo es que la situación económica, social, política contribuye, influencia en la propagación de las ideas fundamentalistas. Ella dice que hay un aumento de las ideas fundamentalistas que coincide con un creciente éxodo para la ciudad, una urbanización consecuentemente perdiendo identidades, básicamente esta identidad rural de la familia, de la comunidad, para una desintegración en un ambiente desenraizado y con lazos desenraizado de los lazos familiares y comunitarios. Y en este ambiente urbano cada vez más empobrecido. Entonces, en esta situación de donde el Estado está ausente, donde hay falta de políticas públicas en relación al bienestar común de pueblos viviendo en las márgenes de la grande ciudad, básicamente estas ideas fundamentalistas entonces es como un agarrarse a valores culturales que ayudan en las estrategias de sobrevivencia en este nuevo formato social urbanizado. El modelo familiar es idealizado porque ya no existe más en este contexto urbano. Un otro punto que los fundamentalistas, movimientos fundamentalistas tienen muy en común en no solo en América Latina, es el uso literal de la Biblia. Es una lectura, o mejor, no es ni una lectura, la Biblia es recitada de forma literal, ahistórica, con claves morales.
y de forma fragmentada, o sea, no se lee toda la Biblia, se lee partes de la Biblia, se usa partes sacando ciertos contextos de su pasaje. La Biblia es usada como un discurso de autoridad para justificar enunciados morales. Ya se tiene una moralidad, posturas morales. La Biblia solo sirve para ser instrumento de autoridad, dar autoridad a lo que se cree. El uso es conveniente al discurso y se quiere endorsar este discurso. Hay negación de métodos históricos críticos o de lecturas que contextualicen históricamente las preguntas hermenéuticas, que ponen en diálogo vida, realidad, cotidiano. Esta metodología es totalmente negada. Y aquí otro profesor nuestro brasileño, que también es muy conocido en América Latina, porque fue también presidente de la Federación Luterana Mundial, aunque el nombre suena tan alemán, es Gottfried Brackemeyer. Es un brasileño que nos da algunas claves para interpretar o entender esos conceptos tan pesados que son usados de forma aleatória, de una forma casi homogénea, como si fueran a significar la misma cosa, sin un cuidado de definir cada uno. Como es, por ejemplo, el sentido del uso literal de un texto o el literalismo, que es el sentido letrista, que es el sentido gramatical, que es preso a palabras, a un supuesto sentido único. Dios es roca, roca. No como una metáfora, roca. O sea, el sentido literal de un texto. O el sentido literalista. Dios es roca, literal. Puede ser una interpretación de que no entienda roca como literalista, que es una piedra. O sea, hay que entender como literal se distingue de literalista. O ubicar el uso de la autoridad, el uso de que se hace de la autoridad bíblica sin tomar en cuenta cuando se inicia esta discusión, que es en tiempos de reforma, cuando se discute la infalibilidad de la Iglesia y se tiene que contraponer a la infalibilidad de la Iglesia la autoridad de la Biblia. Pero no hay una infalibilidad de la Biblia, hay una autoridad de la Biblia contrapuesta a una idea de infalibilidad de la Iglesia. Y el peso del magisterio en la interpretación bíblica. Otro término que se asocia a la autoridad es la idea de inerrancia, que no hay error en la Biblia. Hay errores. Hay un error que dice que Jesús se fue de un lado, hay error geográfico, que se fue de un lado, es como casi decir que yo me voy a Porto Alegre y primero voy a Bolivia, algo así como... Hay equívocos, hay situaciones que el que transcribe el texto pone una palabrita, una letra demasiado. Y hay situaciones donde esta inerrancia no podría ser interpretada de una forma más inadecuada. La noción de inerrancia es muy conectada con la idea de inspiración. Si es inspirada, es escrita por el plumón de Dios. Y eso ahí se da la idea de inerrancia. La noción de inspiración no está en el mismo guacal. La inspiración no necesita ser verbal, no necesita ser mecánica ni directa, que son otras posibilidades de entender, no una inspiración directa, sino que entender que el texto está en conectividad con la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, es inspirado, gracias, por el Espíritu Santo, que da otra interpretación a la idea de inspiración. Y con esta discusión, entonces, de estas características fundamentalistas, especialmente basado en la idea de inerrancia y de la autoridad única y literalista de la Biblia, ¿cómo es que se llega con esta idea a la ideología de género? Más un elemento, casi una pólvora para poner en lo que se quiere decir que hay de equívoco. Primero, una palabra de aclaración. Yo personalmente tengo muchas veces ganas de decir, cuando yo trabajo en la política de justicia de género y digo que tengo una perspectiva de género para leer los textos bíblicos,
o estoy usando como un referencial teórico, metodológico, no estoy hablando de ideología de género. Yo no hablo de ideología de género. Y a veces tengo ganas de decir, ¿quiénes hablan? Que clarifiquenlo, porque yo no lo uso. Pero sé que no hay que entender lo que las personas que piensan distinto de uno quieren decirlo. Entonces estoy intentando leer también materiales que hablan de la ideología de género para entenderlo. Y cuando yo uso yo y muchas de nosotras y nosotros usamos la categoría de género, decimos que es una perspectiva, es casi como anteojos que me pongo para leer un texto, para leer la realidad, para entender las relaciones. Género es instrumental de análisis, es un instrumento de analizar las relaciones sociales. Género tiene la intención de entender cómo es que llamamos masculino, masculino y femenino, femenino. Y cómo estos conceptos de masculino y femenino son construidos socialmente, culturalmente, y la categoría de género ayuda a entender las relaciones de poder entre lo que decimos que es masculino y decimos que es femenino, atribuido a hombres y mujeres en una sociedad. O entonces entender las relaciones de poder entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, entre las personas. En la Federación Luterana Mundial, que es donde yo trabajo, hablamos de justicia de género. Hablamos de relaciones basadas en justicia. La justicia como criterio de orientación, como regulador entre las personas, la estructura en la iglesia y en la sociedad. Ahora, ¿qué es eso de ideología de género? Una primera, entonces, reacción es decir, no quería muy entender lo que es, porque siempre me parece que es asociado con algo feo, monstruoso, que da dor de barriga. Es tan feo decir que algo es ideológico. Tú eres una ideológica. Es casi como decir, tú tienes una enfermedad. Qué ideológica que sos. Pero luego me pongo a entender e intentar definir qué es eso de tener una ideología. Ideología. Ups. Y yo me encontré una que es primero que me gusta, la idea de qué es ideología. Hay una citación que dice que ideología es como mal aliento. Mucha gente tiene, pero no sabe que tiene. Ideologia é como mau hálito. Muita gente tem, mas não sabe que tem. Em uma análise mais ligeira, mais rápida, se poderia dizer, bueno, todo mundo quer ter ideologia, que é estudiar las ideas o hablar sobre las ideas. Todo mundo quiere ter ideas, mal aliento no. Si tomamos esta definición como base, decimos sí, género es una ideología. Pues es un conjunto de ideas, es una forma de poner en estructuras de pensamiento cómo se ve el mundo, cómo se expresa para explicarlo el mundo en que vivimos. El problema es que cuando se asocia la palabra ideología a la palabra género, no se está usando con esta buena intención de que es un conjunto de ideas. No, se está usando para decir que esta conjugación es peligrosa, es un sentido de deshacer género, de decir eso. Hay algo feo en género que es calificado como ideología. Se califica género como una ideología usando la noción de ideología es algo malo, que causa indigestión, que leva a confundir la mente de la gente, trastorna el orden natural de las cosas, o finalmente, como es entendido en muchos espacios cristianos, o espacios de fe, que subvierte lo que fue instituido y creado por Dios. El orden natural creado por Dios. En este movimiento de distorsionar o alterar o deformar un concepto, hay que analizar aquí. Por eso quería analizar el sentido de ideología en una propuesta un poco más complicada.
y es el sentido que los marxistas usan para definir ideología. Una teórica que se llama Marilena Chauí, brasileña, ella dice que ideología es un conjunto lógico, sistemático, coherente de representaciones, ideas y valores, de normas o reglas de conducta que indican o prescrevem a miembros de la sociedad qué deben de pensar y cómo deben pensar, o qué deben valorizar y cómo deben valorizar, qué deben de sentir y cómo deben de sentir, qué deben de hacer y cómo lo deben hacer. Ideología sería entonces, la función de la ideología sería apagar las diferencias, que son diferencias de clase y en este caso de género, de unos miembros de la sociedad, pensando en crear un sentimiento de identidad social, creando referenciales que son muy homogéneos o muy grandes, como por ejemplo la humanidad. No hay personas específicas con realidades culturales y sociales, hay una humanidad, no hay clase social, hay humanos, o hay una libertad, hay una nación, hay una igualdad en la nación. Son conceptos que normalmente son creados con una perspectiva de crear homogeneidad. La ideología tiene un carácter prescriptivo, prescreve y tiene funciones básicas de ocultar las diferencias, y en este caso que son producidas por la división de clases, para que ocurra un acomodamiento de las relaciones, una aceptación de lo que se quiere decir que es la realidad, como si fuera la misma realidad. En este sentido se está usando la ideología de género, de crear una realidad como si esta fuera la realidad. ¿Cómo se hace esto? Entonces usan la ideología de género con las perspectivas para lo que son las perspectivas de género. Usan una ideología en este sentido, quiere dictar una realidad. Si usamos género, se quiere dictar la realidad, esconder algo que un grupo tiene de interés y mantenerlo escondido. Ahora, por partes, y con algunos ejemplos. Primero, género, como yo ya dije, es un instrumental, es una categoría para un análisis de la realidad. Género no es un cuerpo teórico completo que sirve para organizar todas las ideas y dar sentido a todo el mundo. Necesitamos otras categorías, clase, etnia, cultural, otras categorías para entender. El mundo no está dividido solo entre hombres y mujeres, está dividido entre hombres ricos y pobres, mujeres ricas y pobres. O sea, hay más categorías que hay que analizar. Entonces es mucho más allá que género que tenemos que usar en la vida para entender que hay en las relaciones. Es un elemento. No es el único ni es el más completo en algunas situaciones. Hay instrumentales que sirven como promover una interseccionalidad. Segundo, no hay una forma homogénea de categorizar género, de cómo se usa este instrumento. Hay diversas formas y no hay una que es la más correcta. Es un instrumental, es eso, es un instrumento. Una escoba se usa ¿para qué? Para barrer, pero también para sacar el perro de la sala. ¿Se puede decir eso? Se puede, ¿no? O no, se puede para sacar las moscas del... O sea, si trabajas la educación sexual, ellos van a practicar, ellos van a entender, vas a motivar, vas a incentivar, mejor no hablar, es más o menos eso. Y aquí se usa, bueno, quien es papá y mamá de adolescente ya va a saber, que cuando vamos ellos ya vienen regresando. Lo que saben de una forma equivocada, de una forma hasta con el fin de, parece que mantenerlo escondido, como ya decía antes, de mantenerlo escondido, no hable, porque lo vas a motivar. Y esta es la relación con género. Parece que no hay que analizar, porque cuando tú analizas, lo motivas. Ahora,
las diferencias entre hombres y mujeres existen. No es porque estamos analizando las diferencias, es que ellas van a surgir. Ellas existen. Lo que género nos está ayudando es entender, a percibir cómo hubo cambios en la forma como entendemos el ser hombre y el ser mujer. Cómo nuestros abuelos entendían y cómo nuestras abuelas entendían y cómo nosotras entendemos hoy. Hubo cambios. Esto la categoría de género nos ayuda. Cómo definimos, por ejemplo, hombres y mujeres en relación al trabajo, a educación, a belleza. ¿Qué es una mujer bella? A 40 años atrás y una mujer bella hoy, o una mujer bella en diferentes sociedades indígenas o blancas. Hay distintas formas y distintos entendimientos en los distintos contextos sociales. Género nos ayuda a entender esto, no es crear esto, ya está. Un ejemplo sería, a mí me gusta mucho usar ejemplos de comida, especialmente cuando es antes de la comida. Podría decir, vamos a intentar hacer una sopa. Cuando estamos cocinando una sopa, vamos a poner los ingredientes para cocinar una sopa. Vamos a pensar en una olla para cocinar una sopa que tenga una forma apropiada. Y ya vamos a pensar, ¿tenemos platos para comer la sopa? ¿Tenemos cucharas para comer la sopa? No vamos a comer la sopa con tenedor. Género es la cuchara. Es el instrumento para entender cómo se come la sopa. Y parece que con la ideología de género se critica porque tú usas la cuchara. Ahora, ¿qué queremos nosotras las mujeres y la gente que está discutiendo género o la perspectiva de género? Es discutir la sopa. Es discutir la distribución de la sopa. Cómo se hace la sopa. Con qué ingredientes se hizo. Cómo se distribuye la sopa, quién la come, quién no la come, cómo se cocina. No discutir el instrumento. El instrumento y la cuchara la usamos hoy para la sopa, mañana para el miel. O sea, hay distintas formas y no es el instrumental que debe de ser criticado, sino que qué se hace con eso. En un texto de una brasileña que trabaja en Costa Rica, se llama Genilma Böhler. Ella pregunta por qué se oponen los fundamentalistas religiosos a lo que llaman de ideología de género. Y voy a hacer un párrafo de citación directa de su texto. Y eso me parece fundamental aquí, lo que Genilma hace para analizar esta relación entre ideología y fundamentalismo. Cuando analizamos las relaciones sociales con esta óptica de género, vemos que la intersección de tales diferencias son desigualmente valoradas por la cultura que generan jerarquías, privilegios y a la vez exclusiones, perjuicios y maltratos, lo que influye en cuanto al reconocimiento de sus capacidades de ser sujetos de derechos y de disfrutar de la condición de la ciudadanía tan necesaria para el acceso a los bienes materiales y para vivir la vida con dignidad y respeto. Género nos ayuda a entender que las diferencias son transformadas en desigualdad. Y esto es lo que estamos criticando. Estamos reconociendo las diferencias, no creando, y entender por qué diferencias son desiguales. Este es el clavo. Cuando usamos las categorías, no estamos creando hombres y mujeres. Ya ellas existen. Queremos saber por qué estas diferencias son base de injusticia, de maltrato, de falta de respeto, de no reconocimiento de capacidades y responsabilidades entre hombres y mujeres, de no reconocerse uno al otro como sujeto, como persona. No es cuestionar, y eso es cuestionar las formulaciones dadas sobre qué es ser hombre y mujer, y muchas veces en las iglesias sacralizadas. Cómo es el orden natural, cómo es la familia, cómo es la paternidad, cómo es la maternidad. Ahora,
¿Cuál es el orden natural? ¿Cuál es? ¿Quién define? ¿Quién da el nombre a esta arquitectura que se dice natural? ¿Quién se beneficia de este orden? ¿Quiénes están arriba y abajo en este orden? ¿Por qué se llama natural cuando lo deberíamos de llamar patriarcal? La herramienta de análisis de género desnaturaliza, y ahí está el problema, desnaturaliza lo que nos acostumbramos a decir natural. Mujeres son así y tienen que sufrir, así es la realidad. Desnaturaliza este orden, cuestiona los roles definidos como normales, reivindica derechos para la diversidad humana, y esto crea incomodidades, resistencias, principalmente para personas o grupos que no desean el cambio. ¿Por qué? Porque se benefician de este orden, porque si se cambian, pierden privilegios, y ahí está el gran problema. No es que género crea privilegios y naturaliza estos privilegios. El instrumental, la cuchara o la escoba nos ayuda a limpiar y a ver dónde están los privilegios en esto que normalmente llamamos de orden natural, pero es extremadamente patriarcal y androcéntrico, donde hay valores de un ideal masculino en el centro, de un ideal que no todos los hombres alcanzan. Los estudios de género ofrecen una categoría de análisis, ofrecen la capacidad de dudar, crean la duda, de preguntar críticamente, y se relaciona con las creencias religiosas, con los postulados de fe, que siempre se arrogan como verdades últimas, que no están acostumbradas a pasar por críticas cuando son postulados de fe. Entonces, por eso que hay una resistencia tan grande a una categoría de género en el mundo de la fe, porque estamos acostumbrados a decir que la fe es una verdad última, y el género nos ayuda a cuestionar, ¿qué verdad última? ¿Dónde está esta verdad última? ¿Quién la creó? ¿Cómo se experimenta en nuestras relaciones diarias? La perspectiva de género es un lugar de donde pensar, entender y descubrir aquello que la ideología imperante, que siempre consagra el orden existente, invisibiliza, oculta o a veces desvirtúa. ¿Cómo no quedarse en discusiones que son críticas del medio y no del resultado? O sea, no vamos a quedar discutiendo la cuchara, vamos a discutir el uso de la sopa, la forma de la sopa, y de los impactos que causan la distribución de la comida o la distribución de las relaciones, estas relaciones entre hombres y mujeres, y la capacidad de transformar estructuras y sujetos. ¿Cómo superar esta idea de que género es algo malo, feo, terrible, que tiene poder de provocar el caos y el orden? Yo creo que hay que quedar en el género, no hay que quedar en el género como el único instrumental de análisis. Hay que buscar otras salidas. Género es uno. Tampoco hay que quedarse solo con este. Yo creo que los movimientos de mujeres articulados en redes, en asociaciones, en grupos que refuerzan el empoderamiento comunitario, genera sujetos de cambio, es otro espacio poderoso de superación de las injusticias y de los fundamentalismos excluyentes y hasta violentos. Hay que retomar una caminada feminista. También en la teología hay no puedo decir, ahuyentando, se dice en Buenos Aires, los miedos. Entonces, librarse de los miedos que esta palabra pueda traer, la perspectiva feminista. Hay que mirar el corazón del feminismo y dejar las feministas decir lo que se entiende por feminismo y nombrar nuestros propios caminos de nuevo y siempre de nuevo y de forma plural,
no hay de nuevo un solo feminismo. Hay que enfrentar sin miedos a aquellos que quieren encajotar el feminismo como una otra ideología, afirmando que el feminismo es una proposición dialéctica en que la diversidad es preservada y defendida como un proyecto filosófico que coloca en jaque la lógica de la dominación, que coloca en pregunta la lógica de la dominación. En la Federación Luterana Mundial usamos el concepto de justicia de género. Y yo traje la política de la justicia de género como un camino a ser usado para discutir la perspectiva de género. La Federación optó por trillar este camino como una propuesta de fe, una propuesta en el mundo de las iglesias. La adopción de la política de género, de justicia de género, se constituyó en un marco conceptual, metodológico en esta caminada. Decimos que es un concepto teológico de la iglesia, que hombres y mujeres van a desarrollar cuando una comunión define su trabajo y quiere trabajar con esta perspectiva. La decisión de que la Federación Luterana Mundial debiese usar la perspectiva de política de justicia de género se dio en una asamblea, no fue en una oficina de mujeres, se dio en una asamblea y las personas delegadas de las iglesias adoptaron una resolución en 2010 en Alemania. No fue una decisión de un grupo y ni para interés de un propio pequeño grupo de mujeres o de algunos hombres. Las personas delegadas, incluso algunas que están aquí, ¿verdad, Pastor Alan? Tomaron esta decisión. Había presidentes y obispos que votaron por esta decisión en la federación. Y autoridades de la iglesia tuvieron voz y voto para definir si sí o si no. Y en 2013, un consejo de la federación, que con de nuevo presencias de peso y importantes de las comunidades de Latinoamérica, luteranas de Latinoamérica, se tomó la decisión de adoptar la política de justicia de género como un documento que va a orientar el trabajo en toda la comunión, en todas las iglesias. No es una ley la política de género, porque las iglesias luteranas no establecen leyes para ser obedecidas. Es un camino de orientación, es una propuesta de caminar juntos con una perspectiva de género que es definida como la justicia de género que se usa aquí en este documento implica en la protección, la promoción de la dignidad de las mujeres y de los hombres, que siendo creados a la imagen de Dios, son administradores y administradoras corresponsables de la creación. La justicia de género se expresa por medio de la igualdad y de las relaciones de poder equilibradas entre las mujeres y los hombres, y la eliminación de los sistemas institucionales y culturales de privilegio y opresión que mantienen la discriminación. Es creer que existe la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres y trabajar por la eliminación de los privilegios. En este documento es esta noción y se dice que es una perspectiva de justicia. Esta debe de ser la puerta de entrada para conversación. No hablamos solo de equidad, no hablamos solo de igualdad, ni tampoco solo de balance de género. Hablamos de justicia, que es un concepto bíblico, es un concepto teológico, que es un criterio importante para nuestras iglesias. Si hay una iglesia que dice que no quiere trabajar con la justicia, tenemos que seriamente preguntar por la fundamentación de fe, de bíblica y teológica de esta iglesia. Hay que entender entonces la idea de la justicia de género en una comunidad cristiana que confesa la fe en Dios, que crea hombres y mujeres a su imagen. Dios no establece jerarquías.
ni clasificaciones que colocan la mitad de los seres humanos, las mujeres, en una posición de subordinación. La categoría de género no quiere ser la exclusiva, tiene que ser sí entrelazada con otras como etnia, clase social, como ya hablamos. No basta solo tratar hombres y mujeres iguales. Para garantizar la justicia de género hay que crear mecanismos de equiparación y de balances. Muchas veces como las cuotas son mecanismos de equiparación de balance. No se puede pensar en la justicia de género manteniendo privilegios, ordenar solo hombres, por ejemplo, manteniendo privilegios. No se puede pensar mantener la situación de mando en las iglesias, de decisión y de superioridad y con el modelo masculino como la norma, y lo femenino que tiene que adaptarse, encajonarse en moldes, también en el ejercicio pastoral, en moldes que no son hechos de forma igual. Esta es una de las claves para desmantelar las jerarquías basadas en un esquema de privilegio y opresión. Cambiar relaciones, pero también cambiar estructuras. Estos son los movimientos necesarios en una justicia de género. Discutir el acceso a la ordenación de mujeres, pero cuáles espacios de mujeres ocupan en las estructuras de las iglesias. Ellas son elegidas para cargos de dirección, son limitadas a puestos de servicio. ¿Cuáles son los ministerios servidos por mujeres? Todos los ministerios están abiertos para las mujeres. ¿Cómo es que hombres y mujeres comparten estos ministerios cuando hombres y mujeres tienen acceso a ministerios ordenados? Estas son las preguntas que van decorriendo del uso de la categoría de género. Y más que querer quedar con analizar el instrumental, es preguntar cuáles son los cambios que esta categoría trae. ¿Cuáles son los cambios posibles para hombres y mujeres? Y de nuevo, esta categoría no es una discusión para cambios para mujeres, es para cambio de relaciones, para que sean más justas, más igualitarias, que es el anhelo, el sueño, el deseo hecho texto, el deseo hecho palabra de Dios, como pan y vino en comunión. Muchas gracias. Alrededor del fuego, la noche los fue encontrando.